A continuación presentaremos la simulación del proceso de glucólisis en el consumo de alimentos. El contenido temático de esta presentación estará dividido entre una introducción, un vistazo a lo que es la glucólisis, el diseño de nuestro reactor, observaciones de la reacción y conclusión sobre la cinemática. Todos los organismos vivos se componen de una o más células. Estas son la unidad de vida y en su deterioro ocurren las reacciones químicas y biosintéticas, incluyendo los procesos de liberación de energía de las que todo organismo depende para existir. En general, todas las reacciones en el cuerpo que comprenden la transformación de energía se denominan en conjunto metabolismo. Este metabolismo está dividido en dos categorías, catabolismo y anabolismo. El objetivo de este estudio fue el catabolismo. Las reacciones catabólicas son las que liberan energía mediante la desintegración de moléculas orgánicas de mayor tamaño hacia moléculas de menor tamaño, sirviendo así como fuente principal de energía para la síntesis de ATP. Este proceso de dicha liberación de energía se conoce como respiración celular y se lleva a cabo microscópicamente en la célula. Ahora bien, en cuanto al proceso de respiración, este se puede dar en presencia o ausencia de oxígeno. A esto se le conoce como respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La respiración celular aeróbica fue el objetivo de este estudio. Este tipo de metabolismo energético es el que utilizan los seres vivos para extraer energía de moléculas orgánicas, como la glucosa. El proceso que observamos aquí en la parte inferior de la diapositiva es el de respiración celular aeróbica para la glucosa, donde se llevan a cabo reacciones de oxidación con dichas moléculas para así generar energía, ATP. El proceso de respiración celular aeróbica utiliza el producto final de glucólisis, el piruvato, en el ciclo del ácido tricarboxílico para producir la mayor cantidad de energía posible en forma de ATP. El proceso de respiración celular principal de las rutas catabólicas es la respiración que empieza por la glucólisis. Por esta razón se elige la vía catabólica de los carbohidratos como la vía principal para el desarrollo de nuestro proyecto y para el diseño de nuestro reactor. La glucólisis consiste en 10 ecuaciones consecutivas que se dividen en reacciones de preparación y reacciones de rendimiento. A continuación se procede a dar una descripción de cada una de esas reacciones. La primera reacción es la fosforilación de la glucosa. La segunda reacción consiste en el paso de la glucosa 6-fosfato en la fructosa 6-fosfato. En la tercera reacción se da la fosforilación de la fructosa 6-fosfato y se consume un ATP. En la cuarta reacción, la aldosa rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta reacción, el gliceraldehído 3-fosfato permite continuar con los pasos de la glucólisis hacia la isomerización de la dihidroacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. En la sexta reacción, donde se comienza la etapa de rendimiento, la reacción oxida el gliceraldehído 3-fosfato utilizando NAD para añadir un ion fosfato a la molécula, la cual es realizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato dihidrogenasa. En la séptima reacción, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP, dando lugar a la primera molécula de ATP producida en el proceso. En la octava reacción, se isomeriza el 3-fosfoglicerato proveniente de la reacción anterior y se obtiene 2-fosfoglicerato. En la novena reacción, el 2-fosfoglicerato libera una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3. Y finalmente, en la reacción número 10 se da la desfosforilación del fosfoenol piruvato obtenido en la reacción anterior y este da lugar al piruvato y a una nueva molécula de ATP. El producto final de estas 10 reacciones consecutivas son el piruvato y 2 ATPs. A continuación se procede a describir las condiciones y generalidades para el diseño de nuestro reactor. Bueno, consideraciones para el diseño de nuestro reactor. Para realizar el mecanismo simplificado del proceso metabólico de la glucólisis, tuvimos que plantear una reacción general en la cual tuviéramos en cuenta los reactivos y productos que salen netamente de la reacción, lo que quiere decir que no son intermediarios, que no se producen en una reacción para posteriormente ser consumidos.
Entonces, con la reacción general pudimos notar que por cada mol de glucosa obtenemos 2 moles de ATP, puesto que 2 moles tienen que ser usadas como reactivos al inicio. Planteamos la velocidad de la glucosa y el ATP, donde la glucosa sale únicamente en la primera reacción y el ATP sale en la primera, tercera, séptima y décima reacción. Entonces, para simplificar las velocidades de reacción tuvimos que partir de la hipótesis del estado pseudoestacionario, la cual nos dice que las velocidades de reacción para compuestos intermedios son iguales a cero. Entonces podemos ver un ejemplo acá. Para el R-fructosa fosfato, que es el producto de una de las reacciones, igualamos su velocidad a cero, por lo que es intermedio, y despejamos su concentración. Una vez despejada su concentración, procedíamos a reemplazar en la velocidad de reacción neta del ATP para ir simplificando términos intermediarios, lo cual después de realizarlos todos obtuvimos que la velocidad del ATP es 2 veces la velocidad de la glucosa, lo cual concuerda con las relaciones estequiométricas que aprendimos durante el curso, por lo que la reacción general y la velocidad de reacción general que usamos para este proceso fue que la menos velocidad de la glucosa es igual a K1 por la concentración de la glucosa por la concentración de ATP. Para el diseño del reactor se escogió un PFR, debido a que con un menor tamaño permite obtener las mismas conversiones que se tendrían con otros reactores. Como condición de no idealidad se trabaja con un reactor no isotérmico en acero inoxidable que permite un buen control de la temperatura y facilita la transferencia de oxígeno. Ya que se busca simular una célula, para la aproximación del volumen se tomó como referencia a las células musculares con alto requerimiento de ATP. Dado su forma cilíndrica, cuyas dimensiones se encuentran entre los 40 milímetros de alto y 50 micrómetros de ancho, es posible calcular el volumen. Para el valor del caudal se consideró el flujo de sangre en los músculos como referencia para adaptar el valor a una sola célula aproximadamente. En los procesos biológicos, el control de la temperatura resulta sumamente importante. Por esto se agrega una chaqueta de refrigeración con un sistema agua-agua que, además de ser económico, resulta que forma parte del 67% del material celular. Para poder realizar el balance de masa y energía que permitirá realizar la simulación, se deben tener en cuenta parámetros como la constante de reacción encontrada a partir de la aproximación del proceso de asociación entre la glucosa y la glucoquinasa en la primera etapa de la glucólisis, las concentraciones iniciales tomando en cuenta los valores normales de la glucosa en la célula y la estequiometría, y valores de las entalpías de reacción, las capacidades caloríficas y el coeficiente de transferencia de calor del agua que se encuentran en la literatura. Una vez dicho todo lo anterior, podemos observar los resultados de la simulación del reactor diseñado. Lo primero que podemos ver son los perfiles a lo largo del reactor, sobre todo la conversión y la temperatura. A grandes rasgos vemos que la conversión toma un comportamiento lineal, mientras que la temperatura se tiende a estabilizar alrededor de 310 Kelvin o 37 grados Celsius. Además vemos cómo el comportamiento lineal de la conversión pasa a verse en los flujos, que en el caso del ATP la línea roja va creciendo, mientras que la glucosa, la línea azul, va disminuyendo. Con esta información decidimos hacer una escala comparativa sobre el consumo de alimento y la glicólisis. Con esto elegimos un corredor que consume un banano antes de salir a su primera carrera. ¿Qué tanta energía le proporcionará por glucólisis este banano? Entonces, con esta información sabemos que un banano tiene 12 gramos de glucosa en promedio, que pueden ser aproximados a 55 mol sobre metro cúbico de glucosa en la sangre una vez al ser consumido. Esta glucosa se va a repartir hipotéticamente en 600 células musculares,
y esto solo va a proveer 0.063 moles sobre metro cúbico de ATP de acuerdo a la conversión que nosotros planteamos con nuestro reactor. Esto significa que esto apenas es un incremento sobre el 1% de la concentración de ATP frente a los valores que habíamos establecido, una energía muy baja. Entonces, ¿qué podemos sacar de la simulación del reactor versus la célula? Bueno, entonces estamos considerando variaciones importantes en nuestro reactor sobre la temperatura y el enfriador, que es la chaqueta. Sin embargo, no consideramos la competencia que puede haber entre sustrato y enzima y la presencia de committed steps y asimismo otros pasos que siguen a la glicólisis. Esto nos lleva a decir que a pesar de que nuestro modelo tiene algunos límites, es un modelo que permite entender de forma simplificada la glucólisis y permite ver cómo la célula depende también de varios factores y busca aumentar esa conversión de ATP al máximo posible para obtener energía. Con esto queremos dejar que la quema de grasa es un conjunto de complejo de rutas catabólicas que tienen su punto final en la respiración, que permite la obtención de energía en forma de ATP. El héroe de toda esta historia es la respiración, que termina produciendo ATP en la glicólisis y luego aumentando esa concentración con el ciclo Krebs y la fosforilación oxidativa. Muchas gracias por su atención.